Hola, bienvenidos a esta actividad académica, estimados estudiantes. Vamos a tratar en esta tarde un tema de vital importancia como es la contaminación ambiental. Esta es una primera clase, un primer encuentro que tenemos. Yo creo que es importante la temática y en definitiva el componente académico que estamos desarrollando. Si bien es cierto, el desarrollo económico, el desarrollo industrial, trae consigo muchos beneficios a la humanidad, pero también no se mira o no se mide el impacto ambiental que se está causando con la producción de residuos, la sobreexplotación de los recursos naturales que en definitiva nos llevan a una contaminación ambiental y con ello la contaminación atmosférica. Por ello he creído conveniente tratar esta temática como una manera de introducción en esta tarde, lo que es la contaminación atmosférica. Primeramente empezaremos definiendo lo que es el ambiente. ¿Qué es el ambiente? En primera instancia sabemos que el ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Son muchos los ecosistemas o sistemas que nos rodean. Pero resumiendo, podríamos decir que el ambiente surge como la síntesis histórica de las relaciones del intercambio entre la sociedad y la naturaleza, ¿no es cierto? Porque hay una interrelación entre el hombre y la actividad que realiza con la naturaleza exclusivamente. Los contaminantes de la atmósfera. Para tener una idea de lo que es la contaminación atmosférica, consideremos lo que es el aire puro. El aire puro es una capa de aproximadamente 500.000 millones de toneladas que rodea la Tierra y está compuesta principalmente por un conjunto de gases, en donde su mayor componente es el nitrógeno. Luego tenemos el oxígeno y una pequeña cantidad de otros gases, entre ellos el argón, el neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno. Sumado a esto está el óxido nitroso, el vapor de agua, el ozono, entre otros gases. La contaminación atmosférica está dada por dos tipos de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios, pues, tenemos compuestos con azufre, como son el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno. Compuestos orgánicos, que tienen cadenas carbonadas de 1 a 5 carbonos, compuestos con nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el amoníaco, el óxido de carbono, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono, algunos halógenos como el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico. Y los contaminantes secundarios, tenemos por ejemplo el trióxido de azufre, el ácido sulfúrico, los aldehídos, cetonas, nitritos y nitratos principalmente. Entonces es muy fundamental distinguir entre los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Generalmente los contaminantes secundarios permanecen tal como cual se emiten a la atmósfera. En cambio los secundarios son producto de las reacciones que se producen de los contaminantes. Avanzando un poco más en el sentido de los contaminantes, tenemos algunos contaminantes inorgánicos, que los mencionamos los siguientes. Tenemos el monóxido de carbono, que su fuente principal es la combustión incompleta de cualquier tipo de combustible. El dióxido de carbono, que se lo considera como contaminante cuando sobrepasa los 350 ppm. Muy importante recordar eso. Cuando sobrepasa los 350 ppm está considerado como un contaminante. Luego tenemos los óxidos de azufre, que es el dióxido y el trióxido de azufre, que también proviene de la quema de los combustibles. Tenemos el sulfuro de hidrógeno, una emisión principalmente por las plantas industriales, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los óxidos de nitrógeno,
que se obtienen al quemar también combustibles sólidos, perdón, los combustibles fósiles y los compuestos halogenados. Como los más abundantes son el cloro molecular, el flúor, el ácido clorhídrico, los freones, los pesticidas y herbicidas, entre otros. Además de eso tenemos los metales y los iones metálicos como contaminantes inorgánicos, principalmente el selenio, el mercurio, el plomo, berilio, cadmio. Sabemos que el mercurio es uno de los contaminantes más fuertes y más tóxicos que existen, al igual que el plomo. Luego tenemos contaminantes orgánicos, principalmente los hidrocarburos contribuyen a este tipo de contaminantes. Luego tenemos otros compuestos orgánicos volátiles, producto de las refinerías, de las centrales térmicas, de las industrias farmacéuticas, entre otras. Y finalmente tenemos las macropartículas. Las partículas que están en el aire, ¿no es cierto? Se producen al quemar cualquier tipo de combustible que produce cenizas, que no se quema completamente, sino que tiene como residuo la producción de cenizas, ¿no es cierto? La industria del cemento, carbonatos, silicatos, las industrias metalúrgicas, en los altos hornos y el carburo de hierro también. Entonces las industrias metalúrgicas son las que producen gran cantidad de macropartículas. A la contaminación ambiental contribuyen algunos factores ambientales, que entre ellos tenemos ambiente físico-químico, ambiente biológico y el ambiente psicosocial. Tres factores muy importantes: físico-químico, biológico y psicosocial. En el ambiente físico-químico hemos considerado algunos componentes, entre ellos el aire, el agua, el suelo, el clima, el nivel de ruido y el nivel de radiación. Entre los factores físico-químicos que habíamos mencionado, ¿cómo se contamina el aire? La contaminación atmosférica por los centros urbanísticos principalmente, ¿cierto? Las urbanizaciones producen contaminación, la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero que se está produciendo por los gases, principalmente el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el metano principalmente. El agua. ¿Cómo se contamina el agua? Principalmente es una contaminación de tipo químico a través de los metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos. También existe una contaminación biológica que dan origen a las enfermedades por el consumo del agua. Y otro problema que se está generando actualmente es la escasez del agua. Si bien es cierto, aparentemente tenemos cantidad de agua. Hablamos de que el agua en la superficie de la Tierra representa 2/3 de la superficie terrestre. Sin embargo, como sabemos, el 97% es agua salada y el 3% agua dulce. Así es que en breve tendremos problemas por el abastecimiento de agua. Bien, entonces sigamos con los factores físico-químicos, ¿no es cierto? Ahora tenemos los factores biológicos que nos afectan nuestro ambiente, que son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, la flora en general y la fauna, ¿no es cierto? Todos estos son factores que de una u otra forma se ven afectados con la contaminación atmosférica. Finalmente tenemos el medio ambiente
psicosocial. ¿Cuáles son los componentes de este medio ambiente? El trabajo, la vivienda, transporte, la familia, la comunidad, el estrés inclusive, y el crecimiento urbano. Como había mencionado antes, el crecimiento urbano obviamente trae consigo mucha contaminación. El concepto de peligro es de sufrir un daño a la salud. El riesgo expresa la probabilidad de ocurrencia del daño a la salud de las personas. Tenemos las matrices en las que se genera principalmente la contaminación. Las matrices físicas, que pueden generar algún tipo de efecto nocivo a la salud, son las siguientes: el aire, el agua, el suelo y los alimentos, principalmente. Hoy que hablamos de los alimentos, la manipulación de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, realmente es preocupación de qué es lo que estamos comiendo y cómo se nos está generando la contaminación de estos. Estas matrices forman parte de las condiciones ambientales en las que la población vive y trabaja, obviamente, ¿no es cierto? El agua, el aire, el suelo y los alimentos pues forman parte de nuestra vida diaria y de nuestro entorno de trabajo. Los peligros ambientales se han clasificado en dos tipos: los tradicionales y los modernos. Tradicionalmente estaban ligados principalmente a la pobreza y la ausencia de desarrollo, ¿no es cierto? Y los modernos, en cambio, se asocian a un desarrollo insostenible, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama insostenible? Porque se hace un uso indiscriminado, sobre todo de los recursos naturales, ¿no es cierto? Y se contamina el resto de recursos sin tomar las precauciones del caso. Entonces es muy importante concientizar a las personas, a la comunidad, a nuestra sociedad de lo que está sucediendo. Bueno, dentro de los riesgos tradicionales hablábamos riesgos de accidentes laborales, hablando de la agricultura, de las industrias domésticas. También entran dentro de este tópico las catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, sequías, etc. Además, son vectores que que conducen las enfermedades, generadas principalmente por insectos y roedores. En cambio, los peligros modernos, hablamos de la contaminación del agua por núcleos de población. Decíamos que la urbanización trae consigo contaminación también, la industria, la agricultura intensiva por el uso de insecticidas, pesticidas. La contaminación del aire urbano por emisiones de los vehículos, principalmente hablamos que cada vez son mayor el número de vehículos, las emisiones son cada vez más grandes, las centrales energéticas, la industria en general. En la acumulación de residuos peligrosos no existen lugares adecuados para la disposición final de residuos. La cantidad de residuos que generan las ciudades, las industrias, son realmente alarmantes. Los riesgos químicos y físicos por la introducción de tecnologías industriales y agrícolas. También es otro tema de cómo contamina nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Y cómo lo podemos abordar. Tenemos la metodología en 3 dimensiones: en el medio biofísico, sociocultural y económico. Esas 3 matrices en esas 3 dimensiones nosotros podemos abordar la problemática de la contaminación atmosférica. A todo esto conlleva que un enfoque ecosistémico contempla un enfoque holístico que trata de adecuar 2 propósitos: que el ser humano se encuentre
al centro de nuestro